La Web3 va a cambiar el mundo tal como lo conocemos, desde metaversos, a NFTs, a finanzas descentralizadas, a DAOs. En esta década vamos a ver tales cambios tecnológicos y sociales como los que experimentamos con la Web 2 y la llegada de las redes sociales, o incluso me atrevería a decir que aún más. Entonces, en este vídeo te voy a explicar 5 nuevos negocios que aún no existen, pero pienso que a lo largo de esta década tendrán muchísima relevancia y podrán hacer millonarios. Y si no hacen millonarios, desde luego van a hacer gente que gane mucho dinero. Y la primera idea de negocio online es Community Manager en grupos de Discord. Discord se ha convertido de facto en la plataforma en la que la mayoría de los proyectos de la Web3 desarrollan y construyen sus comunidades. Entonces hay grupos de Discord que son tremendamente grandes, con miles y miles de seguidores. Entonces, esos grupos necesitan una gestión, necesitan una persona que en el día a día no solo gestione el grupo, sino que además aporte valor, aporte coherencia, incentive la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces aquí la idea es ir a proyectos que ya existen en la Web3, vas a sus webs y en la mayoría de ellos abajo tienen un enlace a Discord. Probablemente no tengan enlace ni a Instagram ni a Facebook porque ahí no se mueven estos proyectos, pero sí en Discord y en Twitter. Son las dos plataformas que de facto han elegido, pues eso, todos los proyectos de la Web3 para comunicar con su comunidad y para construir comunidad. Entonces, de la misma manera que ahora hay community managers en Instagram, Facebook, YouTube incluso, pues habrá community managers especializados en grupos de Discord. El siguiente negocio online que aún no existe, pero va a existir, es agencia de viajes en el metaverso. El metaverso, o mejor dicho, los metaversos, porque va a haber más de un metaverso, de hecho ya hay más de un metaverso, son mundos virtuales en los que uno puede desarrollar actividades. Por ahora se limita a jugar y poco más, pero es que a lo largo de esta década vamos a ver a las empresas mover sus plantillas a una oficina en el metaverso, vamos a ver cómo se hacen negocios dentro del metaverso, vamos a ver también cómo se disfruta el ocio, cine, conciertos en el metaverso, cómo la gente construye casas en el metaverso, cómo se construyen experiencias en el metaverso. Entonces el trabajo de una agencia de viajes en el metaverso es proporcionar a sus clientes un viajes dentro del metaverso, donde puedan experimentar cualquier cosa que hoy se puede hacer en el mundo real, es decir, un viaje en el metaverso al desierto, o un viaje a la Antártida, un viaje a la selva. Y esto puede sonar a ciencia ficción, y bueno, en cierto modo lo es, pero es que el desarrollo en el metaverso se está produciendo a pasos acelerados, y la gente poco a poco está desarrollando experiencias, está empezando a hacer negocios en el metaverso, y es solo una cuestión de tiempo para que llegue a todas las masas, a todo el público en general, de la misma manera que ahora todo el mundo usa Facebook, Instagram, YouTube, etc., pues exactamente igual, de aquí a unos años, pasará con los metaversos. La gran ventaja de los metaversos es que son mundos inmersivos, es decir, que la experiencia no está limitada a ver algo a través de una pantalla, sino que uno va a sentir que está dentro de ese mundo. Y sí, aún nos quedan unos años de nuevo, pero es que estamos muy a los inicios. El siguiente negocio online que pienso que va a ser muy grande al final de esta década es especialista publicitario en el metaverso. De la misma manera que hoy en día hay especialistas que te hacen anuncios en Facebook, anuncios en YouTube, en Google, etc., pues habrá especialistas, gente especializada en crear campañas publicitarias dentro del metaverso. Entonces, si ya te dedicas de una manera o de otra a hacer anuncios en redes sociales, esto es un paso natural en la búsqueda de nuevos mercados, de nuevos clientes. Una vez que los distintos metaversos ya estén más establecidos, más construidos, más visitados por la gente, pues entonces es simplemente una cuestión de tiempo hasta que las empresas se den cuenta de que en esos metaversos hay millones de personas al día pasando su tiempo, por lo tanto conviene
o tiene sentido que sus marcas, sus negocios estén presentes en los metaversos como publicidad. De la misma manera que hoy vemos anuncios en redes sociales de cualquier empresa, grande o pequeña, pues en un futuro próximo también veremos anuncios de cualquier empresa, de cualquier tamaño, de cualquier industria dentro de los metaversos. Entonces aquí la idea es especializarse en esa industria, especialista de publicidad en metaversos. El siguiente negocio online que vaticino que va a ser gigantesco y va a generar muchos millonarios es personal shopper en los metaversos. De la misma manera que ahora hay personal shoppers pues en el mundo real, en el mundo físico, pues ahora personal shoppers dentro del metaverso. Y a ver, ¿esto qué sentido tiene? Tiene sentido una vez que te das cuenta que los NFTs, es decir, los tokens no fungibles, es algo que nos va a rodear a todos al final de esta década, ¿vale? Te guste o no, va a ser así. De hecho, Instagram hace 2 días anunció que en los próximos meses va a tener la funcionalidad de poder comprar, vender NFTs dentro de Instagram. YouTube también hace unas semanas anunciaron que están estudiando la manera de ver cómo integrar NFTs dentro de YouTube. Y esto es solo el inicio. Los NFTs pueden ser absolutamente cualquier cosa. Hoy en día simplemente un muñequito de un mono o algo similar, bueno, vale, pero en el futuro va a ser cualquier cosa. Cualquier objeto físico va a ser un NFT, desde una casa, a un coche, a un libro, a un disco, es decir, cualquier artículo, piénsalo un poco, cualquier artículo que consumes en el día a día, todo eso puede ser un NFT. Y si hablamos de personal shopper, si hablamos de ropa, pues todas las marcas de aquí a unos años van a tener una línea de ropa virtual. Y esto no es ciencia ficción, porque ya hay marcas que lo hacen, es decir, Nike, Adidas, ya tienen líneas de ropa virtuales, es decir, ya puedes comprar un NFT de Nike, un NFT de Adidas, y esos NFTs se los puedes poner a tus avatars dentro del metaverso. Entonces me gustaría que te lo pensaras un poco una vez que se acabe este vídeo. La manera profunda en la que los NFTs van a cambiar no solo la moda, sino la sociedad en general. Y si hablamos de personal shopper, la gente va a gastar el mismo dinero o más en comprar ropa virtual que ropa física. Y te puede parecer una locura, vale, pero es que es así, va a ser así. De hecho, en las generaciones más jóvenes ya es así. Si pensamos en juegos como Fortnite, pues los chavales están dispuestos a gastarse el dinero en comprar nuevos skins y les importa bastante poco las zapatillas rotas que tienen mientras juegan en el salón. Otro negocio online que aún no existe y pienso que va a ser muy grande es agente inmobiliario en los metaversos. Hoy en día, en los distintos metaversos, uno ya puede comprar tierras, construir sus casas, crear experiencias dentro de sus tierras, invitar a gente a fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, conforme los metaversos en general maduran, es decir, los que ya existen pues maduran, desarrollan nuevas funcionalidades y luego habrá otros nuevos que llegan, pues la mayoría de la gente estará perdida, es decir, a qué metaverso voy, dónde invierto, dónde compro si quiero crear una casa virtual. Entonces el agente inmobiliario de metaversos será especialista en los metaversos y podrá asesorar al cliente de cuál es el mejor metaverso y dentro de ese metaverso qué barrios, qué zonas son más apropiadas, dependiendo del objetivo que quiera. Puede ser agente inmobiliario para personas privadas o también agente inmobiliario para empresas. Una empresa que quiere establecer una presencia en el metaverso, pero no sabe muy bien ni en qué metaverso ni en qué situación dentro del metaverso. Es más, te invito a que veas este vídeo y veas cómo yo compro una isla dentro de un metaverso. Y si quieres seguir aprendiendo de la Web3 y de toda la revolución que se nos echa encima, pues te invito a que te suscribas al nuevo canal de Tribu Olaf que se llama Tribu Olaf 3.0. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un me gusta ayudará a que más gente lo pueda ver. Pues venga, hasta la próxima, vikingos.